¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. El día de hoy nos acompaña Alodia Borja. Borja Nazareno. Alodia Borja Nazareno, con quien vamos a conversar acerca de múltiples temas que nos incumbe a la sociedad y a nosotros. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ronald. Gracias por tu espacio y gracias por el encuentro en la ciudad del frío, en la ciudad de la Carita de Dios. Dice, bueno, yo he llegado a la Carita de Dios hace rato. Bueno, cuéntanos un poquito de quién es Alodia Borja. A ver, ¿qué te cuento? Habrá mucho que hablar de Alodia, pero te voy a hacer en una síntesis. Pues Alodia Borja, soy una campesina de la zona centro-sur de la provincia de Esmeralda, soy exactamente de la parroquia Malimpia. Esto es al margen derecho del río Esmeralda, en el cantón Quirité. Hija de un maestro y una madre comerciante. Vine a esta ciudad de Quito a prepararme, a estudiar. Estudié dos profesiones y me dedico en los últimos tiempos a trabajar por el derecho de los afroecuatorianos. Por el derecho de los afroecuatorianos. Correcto. Esto es algo interesante y bueno, hemos visto en los últimos años que ha habido muchas organizaciones que se han ido poco a poco organizándose, pero una redundancia, buscando derechos, pero también vemos muchas líderes que de alguna manera se han aprovechado de los pueblos, de las organizaciones y todo eso. ¿Cuál es la labor específica que está generando Alodia? A ver, te comento dos cosas muy particulares para que no se defina a que el exceso de organizaciones es como que una debilidad de procesos organizativos sociales. No. La dinámica de la población social amerita que el ser humano busque las formas de integrarse particularmente y ver sus objetivos. Y para ello tiende a organizarse diferentemente, no necesariamente tiene que ser una sola organización. Y en este contexto yo considero que las múltiples organizaciones existentes en una base social implica el que la ciudadanía tiene un interés por organizarse y por mirar qué pasa en su localidad, en su sector, porque cada organización tiene una particularidad. Y por lo otro es que estas organizaciones dinámicamente se juntan a poder trabajar una política general que significa desarrollo colectivo. Desarrollo colectivo. ¿Cuáles son las principales necesidades o cuál es el desarrollo que buscan en este caso a la organización a la que representas? Mira, te comento algo, un poquito para bajarnos de historia. Hace muchos años, bueno, quien te habla, Alodia, tengo 47 años en el proceso organizativo afroecuatoriano. Hace exactamente 45 años, en este país, los afroecuatorianos o negros, como muchos los identifican, eran cualquier cosa menos que un cachorro que tú tengas de casa. Cuando yo llegué a esta ciudad, hace esa época, hace escasos 15 años, te discriminaban a todo el mundo. Bueno, yo no pasé un poco por ello porque mucha gente pensaba que yo era extranjera. De pronto era por mi formación, por léxico, por vestuario, que la gente local miraba que no era igual a los que ellos trataban cuando estaban aquí. Pero sí viví esas épocas y luego como jóvenes nos juntábamos en la universidad, yo estudié en la Nacional inicialmente, y decíamos, bueno, yo me hice una promesa, decía, el día que yo llegue a tener hijos, este país va a ser diferente. Y van a educarse en los centros educativos donde hoy son exclusivos para cierta sociedad en este Quito. Y bueno, y empezamos por esa lucha del movimiento social. Luego tenían los jóvenes estudiantes una organización en ese entonces que se llamaba Centro de Estudios Afroecuatoriano, que ellos se dedicaban a leer, a investigar toda esta cosa de la cultura, de la identidad, y había una organización que era más de trabajo, de los astilleros de guaya, de la gente que se dedicaba a la estivación, que se dedicaban a trabajar en la caña, que se dedicaban a cargar y lo que se hacía, ¿no? Esa era otra organización que había por ahí. Y bueno, y en ese entonces nosotros nos dedicamos a trabajar. Para esto, te hablo un poco más temprano, un poco más tarde para acá, es que teníamos el interés de que no teníamos una organización nacional que trabajara por el beneficio de este pueblo que nosotros nos autodeterminábamos afro, por ser descendientes de africanos, pero que no lo éramos,
y que no teníamos esa categoría de reconocimiento. Y nos juntamos entre la gente que había en Guayas, entre los Esmeraldas, los de Imbabura, más principalmente el Valle del Chota, y los que estábamos en Quito. Y nació en este transitar. Ahí había la política de que siempre había estos extremos, ¿no? Donde no te reconocían, y cuando tú tenías un conocimiento más decían que, y como yo tenía el don de decir que era de mi República Independiente de Malimpia, todos pensaban que era extranjera y que era de algún pueblo venido de África para acá. Y entonces nadie preguntaba realmente dónde era, ¿no? Y bueno, dónde quedaba y toda esta cosa. Y ahí nació ese tema de venir a construir entonces una organización nacional. Mirábamos también que había unas organizaciones que se habían creado en lo territorial, en la zona norte de Esmeralda, en el Valle del Chota, venido por el apoyo de la Curia, y también, y otra gente que se juntaba, pues, y buscamos el apoyo de otras personas. Entonces estaba Jaime Hurtado González como un diputado nacional. Era de mi tierra oriente, pero yo tenía mis posiciones muy distantes de él. Pero buscábamos que alguien nos apoye para crear una organización que queríamos que nos represente como tal. Y entre tanto y tanto logramos juntarnos en una comitiva para crear la Confederación Nacional Afroecuatoriana. Y esta organización nació en el 99 como la organización representativa del pueblo afroecuatoriano, como una vocera nacional y como una organización donde nosotros ya aprendíamos a entender la dinámica estructural jurídica del Estado ecuatoriano en la diferenciación de las organizaciones sociales primero, segundo y tercer grado, en que lo nacional no eran solamente las asociaciones que estaban reconocidas como nacional, sino un canon de dinámica organizativa diferenciada. Y nació esta organización nacional que de pronto, no sé si puedas recordar algo de ello. Nosotros tuvimos un espacio político-social en el espectro nacional, y de ese tiempo seguimos trabajando hasta que en un momento, en el 2004, fui presidenta de esta confederación. Tuvimos un trabajo... Antes de avanzar, ¿fue dura tu niñez o tu infancia para poder vincularte en tus espacios políticos? ¿O simplemente fue, no sé, el don? A ver, te comento algo. Dura mi niñez no, porque yo vengo de una zona campesina donde mi familia, vengo de un origen de unos abuelos con orígenes formados, todos ellos productores agrícolas. El uno era ganadero, el otro era agricultor, cultivaba banano, café en ese entonces y caña de azúcar, mi abuela. Y bueno, tuve una niñez muy hermosa, podría decir, porque en esta niñez yo compartí mi época, donde viví mi época de niñez y juventud hermosa. O sea, no tengo esos problemas, pero cuando llegué, el tránsito de venir a una ciudad grande como la capital de los ecuatorianos, a educarse, a prepararse, ¿qué sucedió allí? Entonces ahí es donde tú vienes a encontrar y a darte cuenta y a conocer que tienes un país diferente. Ese fue el primer choque, porque en mi ciudad, en mi pueblo, yo no tenía eso, porque Malimpia, siendo una parroquia rural, yo era campesina, Quirindé era un cantón, pero las familias, mis abuelos, eran muy queridos y respetados por aquella gente de Quirindé, que era el cantón, por decir la ciudad más cercana, y en Esmeraldas también. Cuando yo iba a Esmeraldas, era la nieta de Pedrito. Mi abuelo Pedro era un hombre muy querido y reconocido. De alguna manera tenías un nombre. Un nombre ahí. Entonces yo era la muchacha que siempre estaba aprendiendo algo. Entonces yo andaba del cinturón de mi un abuelo Manuel Borja, que era un poco más político, un poco más avanzador, más rígido, de quien aprendí muchas cosas de liderazgo político-social. Y de mi abuelo Pedro, igual, pero más diplomático, más formal, con su elegantones, pero ellos tenían esto. Entonces, nunca conocí esa diferenciación del que tú eres de aquí o eres de allá. La única diferencia es que eres de Malimpia, eres la nieta de Manuel o de Pedrito o de Doña Lodia,
mi abuela, que la conocía mucho porque ella era tenía un cantero de caña y hacía panela y miel de caña de azúcar. También hacía cocadas. Entonces, yo no conocía. Y en Quirindé, los jóvenes, los niños, de ese entonces nos codeábamos con todos los que... Había un señor, Aguilar, que era de origen del Oro, y llegó a Quirindé y puso el primer cine. Ya. Don Pancho Aguilar, que le daban la vuelta como unas vainas ahí, que yo era como manual, y nos pasaba la cosa, la película. Y entonces cuando uno iba a buscar la entrada, entonces él decía, dice, viene la toquita, eso me decía, la niña de Pedrito, pasa, venga, siéntate aquí. Entonces, no conocí esa prueba. Cuando yo vine aquí a Quito, en esa onda de la preparación, de la formación académica. O sea, ya viniste para la universidad. Yo ya vine a la universidad. Mira, la primera cosa que yo encontré fue de que cuando vino mi abuela y mi madre conmigo a inscribirme a la universidad, el llegar a encontrar la primera diferencia. Bueno, en la cola nunca tuvimos problemas, simplemente en Colombia, de acuerdo a cómo llegaban, así mismo entraban a inscribirse. Ya. Pero fue un momento en el que nosotros bajamos de la Facultad de Medicina ahí al parque de la Alameda y ver, por ejemplo, unas personas que se aislaban de un grupo de jóvenes que estaban sentados en una banca. Estos jóvenes eran negros, habían 3 chicos. Yo ahí conocí, me recuerdo claramente, al señor Augusto Lara. Oigan, entonces para mí fue una extrañez, porque yo no venía de conocer eso. Y me quedé loca porque vi unas personas que cruzaron del otro lado del parque. Me recuerdo que era la primera vez que yo conocía un parque que había unas canoitas en medio del parque. Yo conocía las canoas de mi río, en el que yo navegaba y nadaba. Entonces, ese fue el primer choque. Dije, bueno, ¿y cómo así? Entonces, cuando yo me regreso, después de la inscripción, me regresé, la primera pregunta que le hice a mi abuelo, Manuel, que era más político, que había visto esto. Entonces, él llegó y me sentó. Y me dijo esto, mira, nena, el mundo tiene sus particularidades. La vida es diferente y la sociedad es diferente. Y me dijo, ¿te recuerdas cuando un día te dije que primero conozcas tu casa antes que la del vecino? Eso él me lo había dicho cuando yo era más chica, era pequeña. Y yo consideraba que ese era un chiste de mi abuelo, pero yo no entendía primero el por qué él me decía que conozca mi casa antes que la del vecino. Oye, ¿lo entendiste? Yo lo entendí, empecé a entenderlo cuando él entonces me preguntó y me dijo, a ver, ahora sí vas a decirme, ¿qué es lo que tú quieres hacer de aquí a 30 años de tu vida? Le digo, pero bueno, digo, abuelito, y en 30 años yo voy a seguir viviendo. No importa, pero tú tienes que planificar qué vas a hacer de aquí a 30 años. Era una chica en ese entonces iba a cumplir 15 años. Y dije, bueno, no, pero por joda, le dije, así por molestarlo, bueno. Yo, presidenta de mi país. Entonces me responde y me dice, a partir de hoy vas a empezar lo que hiciste ayer, vas a volar y a partir de ahora vas a trabajar para eso. Entonces me pregunta, ¿qué hiciste en la escuela? Digo, pues gracias. Yo le escribí a mi abuelo todo aquello que había hecho de lo que yo me recordaba. Y me recordé, por ejemplo, yo aprendí a leer primero antes que escribir. Y aprendí a leer con él. ¿Ya? Él me enseñó a leer, a identificar las letras. Mira esta cosa. No aprendí a escribir primero, aprendí a leer con él. O sea, si tuviste podría decirse, fuiste un poco beneficiado, porque muy pocos tienen ese privilegio, Claro. privilegiada, ¿no? Sí, yo creo que sí, podría decir que sí. Parece que esos dones familiares también son. Ojo, no soy la mayor de los nietos, como para... No sé, tenía su identificación propia. Entonces yo recordaba esas partes y entonces él me empezó a hacer acuerdo y me dijo, nunca te vas a olvidar de eso. Y algún día que yo no esté, vas a seguir recordando de eso.
Y entonces me dijo, lo que tú necesitas ahora, antes de estudiar medicina, es política. Y yo, ¿qué es? Porque hasta ahí, lo que yo leía, yo lo que leía era lo que él se le ocurría que tenía que leer y aprender de leer. Y me volví una lectora, pero era porque, por dos cosas te comento, esos son los secretos de mi vida. Dos cosas. El uno era porque quería estar más cerca de ellos, porque no quería estar en la mandada de mi mamá y mi papá. ¿Por qué razón? Porque tú salías de la escuela y tenías que ir a trabajar en las cosas de la casa, por ejemplo. O ir a la finca con mamá y papá, con mamá principalmente, porque papá estaba dando clases. O ir al negocio con mi mamá y pasabas todo el tiempo ahí. No tenías chance más que la hora que salías a jugar cuando habías hecho todo. Entonces, irme con mis abuelos era tener más chance de molestar. Entonces por eso yo aprendí de los adultos muchas cosas, porque para mí me significaba el estar más tiempo con mi abuelo, era perderme el tiempo de no estar ahí haciendo cosas con mi mamá. Entonces, sí, era como cosa que escaparme, ¿no? Pero a la postre fue más bien mi nota de aprendizaje. Y eso me ha servido para la historia de vida. Y ahí entonces yo dije, bueno, ¿y política qué? Y sin leer ni escribir, mi abuelo me mandó a estudiar en Albania, a política. Sí, digo sin leer ni escribir, política. O sea, no entendías muy bien de qué se trataba. Bueno, la mayoría no hasta ahora muchos no lo entienden. No, yo ya lo entendí cuando estuve en la... Sí, pero me refiero a gente que llega a sus 50, 60 años y no entiende qué es política. Yo de mocosa y aprendí lo que era esto. Y aprendí también el por qué mi abuelo me decía que tenía que conocer mi casa antes que la del vecino. Porque él me llevó a conocer primero los orígenes de mi familia, de dónde descendía cada uno. Luego, mi otro abuelo me llevó a hacer conocer el otro lado de mi familia. Y entonces cuando yo le dije que yo quería ser una defensora de mi gente, de mi pueblo, porque había visto aquí que había una cosa distinta, que los excluía, que los empujaban a otro lado, que no les permitían estar juntos, entonces me decía, ¿a ti te pasa lo mismo? Le digo, no, porque yo, por ejemplo, sí puedo ir a un restaurante a comer y nadie me dice nada, pero uno de ellos va y no le dejan entrar. Y entonces me dice, y yo le preguntaba, papito, ¿pero por qué es? Mi abuelo materno era un señor, mi abuelo Pedro era un mayor que medía 2 metros 5, muy elegante. Y cuando él venía a Quito, que fueron pocas veces que vino, y me veía a mí, pues yo fui a la universidad con él unas veces. ¿Sabes? Lo veían como un tipo, evidentemente no ecuatoriano, para lo que la gente identificaba en Quito, por ejemplo, en esa época. O sea, tenía rasgos distintos. Es que una era por la forma de trato, porque mi abuelo era muy delicado para hablar, para dirigirse. Yo tengo voz fuerte, mi abuelo era muy delicado y muy elegante, y siempre vestía con sombrero. Tú siempre le veías sombrero, zapatos y correas, así se vestían sus zapatos, eran muy elegantes. Y entonces yo estaba con él y era que la gente le hacía como la ven. Yo le preguntaba a él, ¿por qué así? Entonces dice, mira, la gente es ignorante porque cree que yo soy diferente a ellos, solo por mirarme. ¿Sabes cuál es el problema de ellos? Que no aprenden a que tienen que ser diferentes en su comportamiento. Y a valorarse también. Y no se quieren mucho. Eso me enseñó mi abuelo. ¿Cuál piensas que son una de las principales debilidades que tiene? Porque prácticamente nosotros aquí en el Ecuador somos un país que yo podría decirse de resentido. Se quejan por todo. Todo piden a que alguien más le dé haciendo, pero no vemos que pongan las responsabilidades. Y eso me ha pasado a mí muchas veces en mi barrio. La gente sale a decir, es que aquí hay delincuencia. Pero ¿y por qué hay? Porque ustedes mismos no pasan aquí, porque ustedes salen corriendo, ven cualquier cosa y no están responsables ni siquiera de su cuadra. Te digo qué es lo que pasa en América Latina y principalmente en el Ecuador. El Ecuador, desde la época colonial, lo formaron al Ecuador dependiente. Sí. El colonialismo en el Ecuador enseñó a que todo le diera el papá Estado resolviendo. Y los últimos años
fue más enclaustrante cuando el Estado decidió asumir lo que debía ser la ciudadanía. Estaremos hablando de estos 18 años del socialismo del siglo XXI, de estos dos últimos 4 o 5 años que están en... Yo hablo desde el socialismo del siglo XXI mal llamado, porque anteriormente sí habían algunas dependencias, pero no tantas. ¿Ya? Sí, muchas, pero no tantas. Permite. Llegaron las personas. Vamos a tener que editar bastante. Bueno, hay que editar. Entonces, bueno. Caballero, buenas tardes. ¿Cómo está? Entonces te digo, si bien es cierto el colonialismo ha remarcado el Estado ecuatoriano y América Latina, pero al Estado ecuatoriano el colonialismo lo montó así con una fuerza, y ese nivel de paternalismo del Estado lo volvió más eficaz de la dependencia. Más eficaz de la dependencia. ¿Por qué razón? Entonces, por eso, la sociedad ecuatoriana está supeditada a que si no es el papá Estado que le dé resolviendo los problemas, no es en sí que la sociedad los pone. O sea, prácticamente estamos hablando de que somos inútiles. O sea, la gente se está creando como alguien que no puede... No lo digo como que inutilidad, sino como que transfieres tus obligaciones a terceros. Bien. Yo diría responsabilidad. Ya, ahora, ¿qué es lo que sucede cuando los otros, y ahí voy a volver a la pregunta inicial tuya, cuando decías sobre el tema de las múltiples organizaciones y de que estaban tan dispersos y que al final, a ver, estas cosas y estas cosillas que el Estado monta le obliga a la sociedad y a los pueblos que son eminentemente discriminados y excluidos, porque no vas a negarme que en este Estado ecuatoriano hay un nivel estructural de exclusión y de discriminación. Estructural. ¿Por qué digo estructural? Porque la estructura del Estado no es equitativa. La estructura del Estado no te garantiza el nivel formativo de igual a igual. Siempre. Pero yo diría que esto no es una viveza criolla, algo que se ha cultivado como cultura. No. Porque lo que vemos en los últimos años, la ley está hecha para el pobre, para el que no tiene plata. Porque el que tiene plata es la viveza criolla. Yo pago, hago esto, otro, pero no cumplo la ley. Es lo que me pasa con algunos amigos con los que trabajamos. Son abogados y se compran placas retráctiles para esconder la plata. Entonces, cuando ves que eso hacen personas que son abogados, que deberían cumplir la norma y esconden su placa, entonces, ¿qué te da a pensar con el resto de la ciudadanía? A ver, ¿qué es lo que tienes por ese lado? Más bien yo lo que pienso por ellos es que tienen un nivel tan bajo de identidad y de autoestima que pretendemos ocultar su realidad. Las realidades no se deben ocultar. Mira, tú no puedes ocultar que en este Estado ecuatoriano existe una exclusión y discriminación. No puedes ocultar que ha habido momentos y movimientos sociales que han tenido que reestructurarse y generar mecanismos para que la sociedad vaya cambiando. Eso lo ha hecho porque en un momento era el patriarcado. Hoy ya no podemos hablar del patriarcado, porque podemos seguir hablando del patriarcado, pero apareció una imagen de la mujer, pero como una réplica de ese patriarcado. Porque hay mujeres en el poder que están replicando ese patriarcado. Porque ellas no asumen que hay una debilidad en el resto de las mujeres diversas. ¿Sí? Tenemos un Estado estructuralmente colonialista, que no es que ha salido del colonialismo. El postcolonialismo no ha pasado. O sea, estamos en una teoría que están construyendo los teóricos, pero no seguimos en una cosa. ¿Por qué digo que sostenemos? Porque el Estado
Cuando el Estado te sostiene estructuras jurídicas, técnicas, de hace 80, 70 años, sigue siendo un Estado estructural con exclusiones. Todavía tienes en el Estado ecuatoriano, pese a tener una otra constitución que ha cambiado. Hablamos que hubo la Constitución del 98, la Constitución del 2008 últimamente, con la que tenemos ahora, pero tenemos leyes que existen todavía, desde épocas. Si vamos a revisar el Código Civil tiene 100 años. ¿Qué te han cambiado el Código Civil? Un poquito te han cambiado la unión familiar, la identidad familiar para decirte que te reconoce el mismo derecho de hombre-mujer y del núcleo familiar, papá, hijos, ya. ¿Qué es lo que se debería hacer entonces? Porque, Ya. según entiendo, tenemos una composición de remiendos en la historia, pero estamos cambiando. Pero una historia, mira, partimos de una historia que no se reconoce esta interrelación e intercultural, la existencia de pueblos originarios, que te lo dice aparentemente, que hay que trabajar por la interculturalidad, pero no te reconoce que debe de estructurar esas culturas de igual a igual. Para eso deberían haber procesos, pero es algo que aquí no se genera. Entonces, esos procesos que te dice la Constitución, pero en la práctica, ¿por qué no se hacen? Porque el Estado que te tiene que garantizar tiene una estructura que no te permite romperla. Y porque aquellos hombres, mujeres que van a ejecutar o a implementar esas políticas de Estado o esa estructura del Estado, ¿qué son? Son la réplica de esa historia colonialista, que aparentemente en un discurso te dicen una cosa, pero en la práctica están haciendo la réplica de eso. Entonces, continúas teniendo un Estado que yo sigo sosteniendo. Mira, yo tengo este discurso no de ahora, lo vengo construyendo hace 30 años. Decía en mis inicios, tengo más de 57 años en el movimiento afro, en el proceso social del Ecuador, donde venía permitido conocer mucha dinámica del movimiento social, no solo para construir un movimiento social en el Ecuador del pueblo afro, me ha tocado también compartir el movimiento social diverso del Ecuador, el rural, el ciudad, por ejemplo el de los barrios, el deportivo. Yo fui deportista y dirigente deportiva en Pichinchi. El mundo indígena, ahora el aparecido del movimiento campesino Montubio, llamado Montubio, que nosotros nos identificábamos que toda la gente del campo era Montubio, eso era lo que se decía en la teoría. Hoy después... Hoy nos enteramos que no. Hoy no, eso es una réplica política que la usaron para momentos políticos que les interesó, pero bueno, se identificó como una cultura. Bien. Y de postres. Entonces, mira, al conocer toda la dinámica del movimiento social, ahora sí tú puedes justificar el por qué el movimiento social es disperso y que no hay la organización unívoca. ¿Por qué? Porque la jerárquica genealógica que genera el colonialismo se rompe a partir de los crecimientos ideológicos identitarios territoriales. Que no te estoy hablando de ideologías de izquierda y derecha, territoriales, que son una dinámica que se van formando dependiendo de cómo las familias lo van entregando. Pero en Ecuador tenemos, topas un tema, la izquierda y la derecha. O sea, nosotros nos utilizaron, y creo que utilizan el juego más antiguo, divide y vencer. O sea, siempre nos dividen para... Me acabas de llegar justo al punto que iba en las organizaciones. Antes de la revolución del socialismo del siglo XXI, ¿cuál era la formalidad de organizatividad? Los trabajadores tenían una organizatividad a través de sus centrales sindicalistas. Los movimientos afros a través de sus organizaciones en provincias, y eran federaciones o asociaciones provinciales o cantonales.
Porque es más, las parroquiales, porque todas las parroquias se miraban al cantón, en la provincia. Y luego se armaba una organización nacional porque no era necesario armar tantas. Bien, eso sucedió en el mundo indígena, en la historia de la Monaguillo. Pero ¿qué pasa luego? Viene este juego de que no necesito negociar con uno, porque chuta, se me conflictúa la dinámica del manejo del poder. Y se rompe este esquema y se genera y se dice, no, aquí todos tienen derecho a formar una organización. Todos son voceros, todos son líderes y lideresas de su casa. Esta teoría sociológica que se construyó desde la academia sobre el tema, primero dijeron que las organizaciones eran ¿cómo se llama? El corporativismo. Y entonces la academia fue la que jugó el papel fundamental para devaluar a las organizaciones. Porque entonces, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron que las organizaciones sociales todas eran una corporación. Y entonces dijeron que este corporativismo de las organizaciones sociales no permitía esa dinámica organizativa que los demás asuman sus derechos. Y entonces era necesario ese rompimiento de ese esquema. Bueno, hay que estar claro, sí había organizaciones sociales que se lograban. Yo recuerdo al discurso pintado que permaneció muchos años de la CEU. Sí, muchas personas. Pero había muchas organizaciones que sí se lograban, pero había organizaciones que realmente querían trabajar. Pero ahí caemos en esto, que por una juzgaban a todos. Pero ¿qué pasó ahí? Crearon otras organizaciones para debilitar a aquellos, pero no fortalecieron eso. Crearon otros grupos, otros jeques. Ya. Y estos otros jeques, ahí están. Se siguen manteniendo, muchos pensaron otros. Entonces, ¿qué hicimos entonces con eso? Esto se fue mezclando políticamente entonces mira, no se trabajó por un real desarrollo de la población, de la comunidad, sino que se dio un interés. A ver, si yo negocio con uno, dos o tres, ahora necesito mejor comprar a estos y tener otros. Pero, ¿y entonces qué llegas ahí? Llegas en el plan perverso. El plan perverso. Esta frase del perversa no es mía, es de un hermano afro, José Arce, uno de mis maestros afros. Él hablaba de la perversión de la sociedad, era muy lector. Y arman y construyen este plan perverso. Y este plan perverso, para ahora decirnos a nosotros, pero ojo, solo nos dicen a los afros. Esto no se lo dicen a los indígenas, a los montubios, se los dicen a los afros. Ustedes no están unidos. Ustedes tienen ciertas organizaciones, pónganse de acuerdo, unifíquense, y ahí vienen. ¿Para qué es esto? Es para tenernos siempre en el cuento de la esquina. Sostengo la estructura racial del Estado. Bien, como el pueblo afro no es un pueblo jerarquizado, no tenemos jerárquicos nosotros. No Acá existe una estructura así como la CONAIE. No, nosotros tenemos una organización. Sí, no, me refiero a la estructura como tiene la CONAIE, los pueblos indígenas. Tenemos a cacique, o sea, no, cacique no. Nosotros tenemos una organización así. Una confederación, tenemos federaciones que son provinciales o son regionales o territoriales, asociaciones, tenemos clubes, comités, ¿sí? Tenemos el consejo de mayores, o el consejo de ancianos o ancianas. Tenemos el ¿cómo se llama? El anciano o anciana o el adulto que enseña. Ya por eso nosotros tenemos a decir, el trabajo es cogeneracional, donde hay el adulto, el mediano y el jovencito y el niño, donde se replica. ¿Por qué? Porque la experiencia y la oral se transfiere desde la oralidad.
Ya. La educación nuestra es 100% más oral. Por eso en las familias afro todavía, en las zonas rurales y en algunas partecitas de la ciudad todavía se mantiene este núcleo familiar y del control familiar, donde la familia no es solamente la mamá, el papá y los hijos. La familia es los abuelos de los lados, los tíos, los primos, sí, la madrina, el padrino. Ese es el núcleo familiar abierto y amplio, que cuando hay problemas ese núcleo familiar tiene que entrar a buscar. Inclusive es el núcleo familiar que ayuda cuando hay problemas económicos. Cada uno mete la mano al bolsillo, va a hacer una gestión para ir ayudando. Son más unidos. Ese es, Salvo que mira, aquí no pasa. Mira, esa es la realidad de la vivencia del pueblo afroecuatoriano en chiquito. ¿Por qué en grande? En los poderes políticos del Estado, cuando conoce esta realidad del pueblo afro, no le interesa apoyar este desarrollo político-social. Porque podría ser una fuerza. Porque si yo empiezo a apoyar a cada de estos núcleos, todos estos, los puedo manejar. Es la gran diferencia en los procesos organizados, por eso nosotros no nos comparamos con los demás. En nuestro pueblo afro no hay casi. Si tú quieres ser líder de tu pueblo, tú tienes que ir a contarles a ellos, a todos, en qué andas, para que ellos te prueben. No es que aquí yo tengo la voz de mando y todos van a ir por mi camino. Es que eso ordeno ya. No, no es así. O sea, cuando tú te ganas, no convencerles, sino tú tienes que enseñarles a ellos a que tú eres confiable. Cuando tú te ganas la confianza de ellos confían en ti y siempre te van a apoyar. Pero en el momento que tú rompiste esa confianza, no te apoyarán nunca más. Eso sí. Así como son para apoyarte, también son para romperte. Después de nosotros, bueno, ya no son mis objetivos. Yo asumo objetivos colectivos porque no pongo prioridades en los míos. Los míos son personales y yo los manejo como a mí me gusta. Hoy estoy en un paquete de objetivos colectivos. Nosotros en nuestra Confederación Nacional Afroecuatoriana, que fue una de las organizaciones más visibles, que en su momento de un pico más alto fue de las organizaciones que convocó una postura en la Asamblea Constituyente y participó en ese proceso de la convocatoria de la Asamblea Constituyente junto a muchas organizaciones sociales. En esos entonces, cuando yo presidí la organización, fui la secretaria coordinadora de los movimientos sociales para esta convocatoria. Pero llegamos en ese plan cuando el Estado construyó organizativamente y veía que realmente había una fuerza. Y yo asumo que en ese entonces cometí uno de los errores políticos que costó el debilitamiento de la organización. En ese pico político convocamos a un congreso en el que nosotros reunimos a 670 líderes y lideresas de las 23 que eran en ese entonces, 22 provincias del país que eran en ese entonces, aún no se creaba ni Santo Domingo de los Áchilas, ni tampoco se creaba Santa Elena. Pero Santo Domingo de los Áchilas tenía un espacio organizativo para nosotros, porque desde Pichincha tenía un poco de trabajo. Santa Elena anclado a Guayas también. Y teníamos una representación desde Galápagos. Y en ese entonces a mí me ratifican la presidencia de la Confederación y me ratifican como ser la vocera política social del pueblo afroecuatoriano en su conjunto, partiendo de otras organizaciones que no eran bases estructurales de la Confederación, pero eran aliados estratégicos en los cuales nos sentamos a hacer unos planes conjuntos. Te hablo como organizaciones, como parte de las organizaciones de las mujeres, la coordinadora de las mujeres negras, como la Cane del Norte, como también había en ese entonces la pastoral afro, que se consideraba para nosotros, consideramos un movimiento social importante. Y entonces, el nivel político de ese entonces descubre que aquella figura era muy peligrosa. Anclada a este poder político social que lograba unificar y generar una
una vocería unívoca, nosotros hicimos una marcha con nuestros propios recursos. A Montecristi, a la instalación de la Asamblea de Montecristi, hicimos una carpa y pernotamos y entregamos nuestro primer planteamiento y nació desde esa construcción la entrega de la propuesta de creación del Consejo. Bueno, no lo planteamos como Consejo de Participación Ciudadana, sino como el poder ciudadano del pueblo. Bueno, ya. Parece que hoy lo tergiversaron un poco. Bueno, luego la política lo armó en su propio... Sí, ese es un punto que me gustaría topar. Bueno, se nos va acabando el tiempo, pero me gustaría topar eso. ¿Cómo, o sea, el origen del pueblo afros, el camino que tiene trazado es distinto, pero lastimosamente tenemos un tema político en donde de alguna manera los poderes políticos cambian los rumbos y las cosas que de alguna manera hay gente que quiere hacerlo de una manera termina siendo beneficioso y maquiavélico para nosotros. Claro, entonces mira, por eso nos debilitaron nuestra organización, rompieron esa dirigencia, se inventaron en esta metamorfosis de meter nosotros líderes a nuestra organización a pretender montar. Desde el escritorio nos legalizaron otra directiva y nos pusieron a pelear para hacernos perder el tiempo. Bien, pasan esos años y hemos aprendido la lección. Hoy nosotros, y ahí aterrizo diciéndote que hoy hemos llegado a un acuerdo, después de aprender la teoría, no solo que la teoría divide y reinará, sino el que debes aprender a cuándo te juntas y cuándo dices no. Y entenderle el lenguaje al otro en el poder. Y si tienes que poner un pie atrás, lo pones. Pero no permites romper tu proceso. Entonces hoy nosotros hemos decidido reconstruir nuestra organización nacional, reconstruir nuestra Confederación Nacional Afroecuatoriana, considerando que tenemos que legalizar en lo posterior como unas 5 confederaciones más. Pero que están ahí como todas las otras organizaciones que armaron una organización de pueblos y nacionalidades donde están mezclados todos, pero a la hora de nada. Otras, bueno, un montón. Te iba a preguntar algo. Estas nuevas organizaciones que se crearon es como los movimientos políticos. Existen en papeles, pero no tienen militancia. Pero no, quedaron de unos. Sí, quedaron de uno, de a 1, de a 3, de a 4. Yo solo les llamo las organizaciones de uno. Como antes yo siempre les digo a los movimientos políticos son uno. Pero lastimosamente, y querramos o no, con ese nombre de uno, han empezado, y se han metido a poderes y a manejar poderes. Hay muchas organizaciones que se mantienen así. Una de esas es la FENO. O está Marcelo Chinia por un lado, que nos da una militancia, o por el otro lado, Samaniego, Samaniego. Y así hay, aquí en el sur de Quito tenemos como 20 líderes que mueven el sur de Quito. Sí. Y cada quien, no sabemos, o sea, no existe la gente detrás del apoyo. Y la nota es que, mira, hay gente, pero lo que pasa es que ellos piensan por sí solos y no son capaces de juntarse. Nosotros rompimos ese esquema de individualismo. Nos sentamos el noviembre pasado. Después de que les rompieron. De todo esto que ha pasado, pasaron tantos años, 12 años nosotros dispersos. Unos en el anonimato, otros en las broncas individuales, otros en las debilidades sociales, familiares. Y bueno, después de todas estas cosas, llegamos a un acuerdo, nos sentamos y dijimos, tenemos que volver a reconstruir nuestra organización. La gran ventaja es que nunca nos eliminaron organizaciones de esas bases. No les eliminaron. No, solo nos debilitaron la dirigencia nacional. Las organizaciones de base siguieron su rumbo. Unas con una cosa, otras con otra, con nada. Bien, entonces nos hemos sentado y llegamos a un compromiso, acuerdo, de volver a reconstruir la organización. Pero como una cosa muy importante, reconocer a aquellos que ya tenemos unos años más grandecitos, que nuestras épocas van pasando. Yeah. Y que hay unos nuevos liderazgos, hay una juventud profesional, no profesional, que tiene otra línea, que están aprendiendo de nosotros y nosotras, y que también quieren estar. ¿Tu opinión acerca de la nueva generación? De los que hoy votaron por el TikTok, por las redes sociales y no por las propuestas. Yo tengo 2 observancias a ello.
Más de votar por el TikTok, yo pienso que la gente votó por una seguridad ambigua, una inseguridad de nivel y una seguridad ambigua. ¿Por qué digo seguridad ambigua? Porque, mira, en un año o en 6 meses de un interinazgo de un presidente terminando un periodo, si bien es cierto, saca a los militares a la calle, pero te da cierto respiro con las mafias y te tranquiliza a la población. Te da un medio respiro de tu poder caminar. ¿Sí? Es un marketing político. Pero puede ser un marketing por un lado, pero a otros sectores donde el colchón fuerte sí fue real, esa gente lo ve de otro lado. Lo ve de otro lado. Ciudades pequeñas o sectores pequeños lo miran como una esperanza. Entonces de ahí que tú miras que el TikTok tuvo un resultado, pero no lo veo como TikTok, sino yo lo miro como este proceso de querer tener una seguridad, porque a ver, tú eres un profesional, tú estás luchando todos los días por darle mejores cosas. Pero ¿qué pasa con una propuesta que no te garantice seguridad y tú sales de aquí abajo de tu edificio y no sabes si no vas a poder llegar a tu casa? Es el principal temor de muchos. ¿Ves? Entonces, ahí rebasa el proyecto político y la propuesta política a esta incertidumbre. ¿Me entiendes? Entonces, muchos pensamientos se tornaron en esa ambigua seguridad de una inseguridad vigente y cambiante. Eso es lo que yo considero que es el resultado. Pero ahora, ¿qué va? Ahora sí va a haber la línea caliente. ¿Cuál es la línea caliente? A que el gobierno debe de inyectar recursos, porque ahora tiene que dar respuesta a esa población, a esa juventud, para justificar los espectros. ¿Sí? Porque, por ejemplo, tú tienes una juventud en un barrio con colchones de pobreza, desigualdad. Tienes que poner algo. Sí, pero más que eso vemos también que vemos un nepotismo en la sociedad. Los jóvenes no están interesados en el futuro, sino en cuándo tienes que pueden buscar, conseguir en el momento para salir pero a poder. Tienes que buscar un mecanismo de atraer a la juventud. Tienes que buscar. Y bueno, y el mecanismo de lo que tiene la juventud es el entretenimiento. O sea, donde ya no vemos los jóvenes que participan en los comités de salud, comités sociales, en la mayoría de comités en Quito, gente ya ha pasado los 60, 50 años, que gente que sale todavía de su trabajo a unirse a un comité. Y no vemos la juventud sumándose a eso. Y eso es algo preocupante porque la mayoría de personas que votaron o votaron por distintos candidatos lo hicieron por el entretenimiento, por lo que te brindaba el TikTok, no por la información o por la propuesta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ahora el político? ¿O tiene que hacer el gobierno? Usar el mismo mecanismo para llegar y estar en el poder, para llegar a la juventud. Tiene que usar el mecanismo. O sea, puede usarlo, pero el problema es hacia dónde caminamos. Pero tiene que buscar y hay que plantearse y replantearse. Pero ¿qué hacemos cuando personas que plantean entretenimiento y no propuestas llegan al poder? Es una pena. O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Hoy tenemos un nivel de lectura de menos de un libro al año. Claro, la gente no tiene. Y es preocupante, la gente ya no lee. Y por ende ya no tiene información. Mira, yo le dije a una persona que no la voy a mencionar porque esto es solamente público, y creo que puede ver mucha gente. Sí. Y no está bien que lo diga. Mira, yo tengo 7.940 textos. Porque soy una lectora compulsiva desde mi historia de vida muy pequeña. He sido coleccionista de libros de todo tipo de libros. Leídos, no leídos. De los cuales me he leído el 99.9%. Habrá unos 3 últimos que no me los había leído. De los que me han llegado último. De ahí, yo me he leído todos. Y muchos tengo hasta fotografías, las frases, resúmenes, los prólogos y todas estas cosas conceptuales. Y una ocasión yo le dije a una persona, hace un año y medio, que yo quería donarle 1.500 libros a una biblioteca cultural y que yo quería que hagamos un mural fotográfico
de líderes y lideresas de la localidad, que no necesariamente tenía que ser el adulto mayor, el que se murió, sino la gente que venía haciendo cosas en su comunidad, el joven, el adulto, el mediano. Porque es que, mira, tú tienes que darle importancia a la gente. Tienes que reconocer el aporte. No tienes que esperar que se muera para que tú le puedas hacer un monumento. Ya lo que pasa. O sea, si tú le pones en una pared importante cultural de tu barrio y reconoces que el joven, un chico de 15 años, propuso que tenía que invitar a los jóvenes a hacer tal cosa para que conformen, yo que sé, el club tal. Ponle. Y ese chamo, aquellos que le han conocido, oye, ¿y por qué está ahí? ¿Qué hizo? Él va a ser ejemplo para nosotros. Ahí va rompiendo la historia de Calcantito. ¿Por qué? Por en primera instancia, aquel que te va mirando el TikTok, en el TikTok no va a mirar que ahí está reconocido, que tuvo una opinión importante. Pero si tú vas a un pueblo, en una comunidad, aquel muchacho, supongamos que tú tengas 20 años, y de pronto tú llegaste y dijiste a un adulto, mire, es importante que les demos un refrigerio, un grupo para que haga deporte, y luego nos llevamos a hacer un paseo, yo que sé, a compartir cultura con el otro del otro lado, y tú ahí esos chicos van mejorando, y luego tú sacas de ahí uno que va a estudiar acá, otro que va acá, y lo vas enseñando. Y tu fotico llega y te la reconocen y te la ponen en una pared. Resulta que alguien llega y dice, yo lo vi en tal parte. Yo lo conozco. ¿Quién es este? Yo lo conozco. ¿Y qué hace ahí? ¿Por qué ahí? Y tiene una cosita que le dice, fulano de tal, ese tal. ¿Qué te dice eso? Mira, ¿qué te dice eso? Te llama a que más personas de la edad, menores, pero si él hizo eso que no era nada, se motivan a trabajar. Se motivan a trabajar. ¿Cuál es el mensaje que les dejas a la gente, a las personas que nos ven en redes sociales, que nos siguen? ¿Qué les dices? Mira, yo le diría dos cosas importantes a la gente. Que no deseche nada, porque no hay que desechar. Solo hay que valorar. Punto uno, valorar lo importante de lo que puedes mirar en redes. Hay que valorar, hay que tomar. Decía mi abuelo que tenías que aprender a leer desde la pornografía hasta el texto de economía política. Eso decía mi abuelo, yo aprendí eso. Y es lo real. Porque hasta de la pornografía tú aprendes. Porque algo te enseña ahí. Como también hay algo desechable y aportante de economía política. Porque no todo lo que te escriben en economía política es bueno. ¿Eh? Entonces, asimismo, es en la política social. Yo que le diría a la gente internauta que sí está bien el TikTok, pero el TikTok también puede educar. Pero yo utilizándolo de buena manera. Y yo les invito más bien a hacer una cosa. A la juventud hay que reeducarla a través de los medios telemáticos con dos cosas importantes. Que se reconozcan a sí mismos, que tienen valores importantes. Porque cada ser humano somos importantes. Y cada ser humano tiene algo que enseñar. Todos somos importantes, pero nos hemos enfrascado en el victimizarnos, en el que nos menospreciamos, mira, en el que no tenemos valores. En el que aquella mujer que te habla acá y que es otra enseñanza que les dejo en el internauta. No te hablé de esa parte de la mía, pero como líder social y política, porque me considero política, he pasado por todas las experiencias que te puedas imaginar. Por todas. Caídas y levantadas. Y les comento algo. Nunca me quedé en el espacio de victimizarme por aquello que alguna vez me sucedió. A mí me persiguieron, una ocasión quisieron hasta secuestrar a mi hija para poderme hacer cambiar un criterio y una opinión para que la gente de mi sector apoye algo. Porque no querían apoyar porque algo le había dicho que no. Y me da el honor todavía de decir que tengo un gran cúmulo de ecuatorianos, afros y no afros, que me quieren, me respetan y me valoran. Hay algo que aprendí de mis abuelos. Aprender a resbalarme y a levantarme, a caerme y a levantarme, y si me ensucié, me limpio. Y sigo adelante.
y camino. Para atrás, considero, no digo que no hay que mirar hacia atrás para empezar, no. Digo más bien que lo único que puedes mirar atrás es para mirar fortalezas. Y aquella debilidad tú la vuelves una fortaleza. Ese es uno de los mensajes que les puedo dejar a ellos. Y les deja a Lodia Borja Nazareno, una mujer que ha pasado por mucho. Que conozco mi país, todo el Ecuador conozco, hasta el último pueblito. Lo conocí caminando, conduciendo, hasta con coquetería. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Me encanta mucho conversar y bueno, me encantaría seguir tratando más temas acerca de los que estés impulsando, de los que se esté gestionando. Te haré otra invitación también. Si puede ser virtual o presencial, sigamos tratando esto. Listo, te dejaré en un tema de que nosotros estamos próximamente a instalar el nuevo Congreso Nacional de la Confederación. Y donde se van a... invitas para estar ahí también. Por obvio, voy a hacer una invitación muy grande, muy amplia. Vamos a hacerlo porque no la voy a hacer yo. Va a ser muy amplia, donde queremos también que la gente vea lo que realmente es la costumbre. Felicidades, igual, felicidades por el trabajo y la gestión que vienes realizando. Y agradecerte por tu tiempo, tu paciencia, por acompañarnos este día. Les invitamos a todas las personas que nos siguen, denle like, compartan, comenten. Esta es una información valiosa que les sirve a ustedes y a la sociedad. Recordemos, esto es Diálogo Abierto. Soy Rodolfo Fernández y el día de hoy nos acompañó a Lodia Borja Nazareno. Correcto. Gracias a ustedes y gracias por lo bueno que puedan tomar de eso. Hasta la próxima.